Hola, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de La Sala con Susana Rincón. Me alegra mucho estar acá con ustedes. Gracias por la acogida que han tenido de este maravilloso proyecto. Me siento muy feliz de que realmente me escuchen y puedan escuchar estas maravillosas historias que espero traerles a este espacio. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Lauren Nieves y nos contará su experiencia como au pair. Para nadie es un secreto que últimamente hemos tenido una gran alza en este labor que hacen por lo general mujeres en otros países siendo niñeras. Nos venden mucho por red, ¿no? Nos dicen que es lo máximo, que es lo último, que hay que intentarlo. Claro, tiene sus matices como absolutamente cualquier trabajo. Entonces, hoy les traemos una experiencia totalmente increíble, totalmente sin tapujos, sin necesariamente solamente esa parte buena que nos muestran. Y pues nada, me siento muy feliz, espero lo disfruten tanto como yo esta historia. Y pues nada, empecemos con este nuevo episodio. Hola Lauren, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? Muy bien, hola Susi, ¿cómo estás? Me alegra mucho tenerte acá, oye. Gracias. Para mí también es un placer estar acá contigo, compartiendo el espacio. Bueno, como ya les había comentado antes, Lau, me gustaría que iniciáramos de pronto desarrollando quién es Lauren Nieves. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? Como para darle un intro a los que nos escuchan. Bueno, Lauren Nieves es una zapatoca que se vino a vivir a Bucaramanga hace aproximadamente 8 años a terminar sus estudios. Yo soy una comunicadora social, graduada de la UNAP, tengo 24 años. Básicamente es eso. Bueno, súper. Estás iniciando. Eres una chica que hasta ahora está descubriendo el mundo. ¿Y quién es? Del pueblo a la ciudad, ¿no? ¡Wow! Eso pinta mucho de película, definitivamente. Entonces, en ese trayecto llegas a Bucaramanga y ¿qué te motiva a irte a Estados Unidos? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Contabas con apoyo de tu familia? ¿De dónde surgió la idea? ¿Por qué Estados Unidos? Bueno, más que todo, y mi principal objetivo siempre fue el inglés, porque a pesar de que yo, digamos que estuve siempre muy cerca de eso, de aprender inglés, clases individuales, etcétera, pues no es lo mismo como vivir esa experiencia de una familia, pues ahí estando con las personas nativas, etcétera. Entonces mi motivación principal fue el inglés, pero adicional tuve cierta motivación por ahorrar y emprender también otras cosas y otros sueños que yo tenía en ese momento, y también el viajar, porque pues el programa se presta mucho para eso. Entonces pues esa fue mi motivación inicialmente. ¿Quién te recomendó el programa? ¿Cómo llegaste a eso? Realmente yo lo tenía en la mira hace muchísimo, pero principalmente una amiga muy cercana que la hermana lo había hecho y a ella le fue muy bien, porque ella, pues a la hermana de ella pudo viajar por muchísimo, pues por todo el mundo prácticamente a partir del programa. Digamos que a mí eso me pareció como una buena posibilidad para yo poder también hacerlo. Entonces me lo recomendaron y yo lo tenía en la mira hace muchísimo, pero pues yo quería primero terminar de graduarme y luego sí como empezar o pues hacerlo. Lo hice mucho tiempo después, pero a la final lo terminé haciendo, que fue como lo que yo quería. Tú estabas trabajando, o sea, tenías un trabajo estable acá en Bucaramanga. Y un muy buen trabajo que ahora en este punto yo pienso bastante acerca de esa decisión que tomé de renunciar para poder irme, porque era un muy buen trabajo, era un muy buen puesto, y yo ya estaba establecida ahí. Entonces fue obviamente una decisión difícil porque... Fue una decisión súper mega difícil. Fue muy porque difícil. Por lo general uno tiene la percepción de que se van es porque está difícil la situación, para nadie es un secreto eso, buscar el tema de oportunidades, conocer, pero tú tomaste la decisión desde que estabas de alguna otra manera estable, ¿no? Sí, y yo muchas veces me cuestioné si yo estaba haciendo lo correcto, porque yo me preguntaba, o sea, mucha gente quiere estar en esta posición y yo voy a abandonar mi carrera, por lo que estudié, por algo que tal vez no sé si vaya a funcionar. En ese punto yo me preguntaba, pero al final pues tomé la decisión, obviamente con muchos nervios, porque realmente yo no sabía
o sea, aunque uno crea y uno investigue y a uno le digan, uno no sabe a lo que se va. Claro. Entonces como que obviamente eso estaba lleno de nervios y muchas cosas. ¿Y el proceso cómo fue? ¿Cuánto te demoraste? ¿Tú tenías, por ejemplo, papeles de visa? ¿Cómo es ese acompañamiento? ¿Qué te piden? ¿Cuánto duraste para irte? Bueno, digamos que hay muchas opciones. Hay gente que se va sin agencia. Yo elegí irme con agencia como por seguridad. Entonces, la agencia que yo elegí fue una que me recomendaron también esta amiga que te cuento. Y lo primero que te dan es una entrevista. En la entrevista ellos básicamente te cuentan del programa, te cuentan las necesidades, si cumples con los requisitos. Y los requisitos pues era estar entre 18 y 26 años, si no estoy mal, no tener hijos, no estar casada, tener conocimientos básicos de inglés. Y ya, eso era básicamente, bueno, licencia a conducir y bueno, la visa después se va dando en el momento. Digamos que al inicio pues tú tienes que pagar un monto. Afortunadamente yo me fui muy rápido porque en ese tiempo había una promoción. Entonces yo tenía unos cuantos ahorros y justo me dio con esa promoción. No, es que la vida todo iba direccionado a que te fueras, ¿no? Literal, sí. ¿Una promoción había? Y yo súper nerviosa, obviamente, como muy acercada a Dios, le decía como, si esto no es para mí, aléjame. Claro. Pero Dios me puso hasta una promoción, de por Dios. Pero una súper promoción, o sea, a mí me quedó casi la tercera parte de lo que vale todo el programa. No, buenísimo. Entonces, diría uno, ¿no? Sí, buenísimo. Sí. Entonces, pues yo decidí de una. Una vez estás como aprobado, el programa te hace una plataforma en donde tú puedes empezar a buscar las familias. Entonces empiezas a buscar y te empiezas a entrevistar. Yo tuve muchos errores en ese sentido porque yo, a pesar de que muchas veces pues las de la agencia te dicen como entrevístate con muchas personas, yo tuve un clic muy rápido con la primera familia. Y tu primera entrevista. Y con ellos fue con los que yo decidí irme. Okay. Porque nos conectamos muy fácil y bueno, como que todo surgió súper rápido y ellos me necesitaban muy rápido. O sea, yo tenía como, desde la primera entrevista, tenía más o menos como un mes. Entonces todo se dio muy rápido. Y bueno, después de esa entrevista ya va el proceso de la visa. Cuando tú ya tienes tu familia asegurada, es decir, ya haces como el match. Yo para hacer el match hice, no sé, 3 entrevistas, lo cual es muy poco. Yo creo que eso fue uno de mis errores. Ok. Porque yo, por más entrevistas que uno haga, es muy difícil conocer a las personas que están en la No, familia. y de manera virtual me imagino que es un poco más complicado aún, ¿no? Muchísimo. Pero 3 sí que no son suficientes, o sea, 0. Cero. Entonces, pues fue uno de los errores. Sí, entonces eso básicamente fue lo que pasó. Después empecé con el proceso de la visa y me la aceptaron. ¿Te la aceptaron de una vez? Sí. No, pero es que Todo estaba encaminado. Increíble. Sí. Bueno, y entonces, listo, te dan la visa, tú terminas haciendo match, como dices, de primerazo con esta familia y dices, listo, ok, ya, se juntó todo, me tengo que ir. ¿Te estás yendo más o menos en cuántos meses? Desde que hice match, un mes aproximadamente. Un match, después de un mes, ¿estabas viajando? Ay, no, es que todo fue súper rápido. Bueno, ¿y llegaste? ¿A dónde llegaste? Llegué a un pueblo pequeño, más o menos una ciudad que se llama Plainfield, en Nueva Jersey, Estados Unidos, y digamos que allá tenía muchas posibilidades. Yo llegué súper motivada, muy motivada, porque ellos, a pesar de que la llegada con los niños no fue tan buena, ¿Cuántos niños cuidabas, Lauren? Ok. 2 niños, uno de 18 meses y el otro de 3 años. Y varones. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ok, vamos a tenerlo en cuenta. Digamos que ellos no estaban muy acostumbrados al cambio de au pair y eso les costó muchísimo, y obviamente ellos me vieron y de una vez ya sentían que porque los papás siempre habían trabajado desde casa, iba a empezar ese proceso de desprendimiento. Digamos que la bienvenida con los niños particularmente no fue nada como buena, por decirlo así. Pero llegué ahí, el lugar me encantó, como toda la casa me encantó, los espacios me parecían súper agradables.
Yo tenía una estación de tren a 2 minutos caminando, súper cerca, podía irme a cualquier lado. Y pues digamos que las primeras veces, o sea, los primeros días eran como esa incertidumbre y ese miedo, pero igual tú emocionada, animada, entonces eso era lo que pasaba en los primeros días. ¿Cómo era tu espacio? ¿Qué espacio tenías destinado para ti? Yo tenía una habitación con una cama, un armario. Ellos paulatinamente me pusieron televisión porque pues no había como... Ellos no me dejaban compartir los espacios comunes casi de la casa. Entonces, como la sala, yo no me podía ver televisión en la sala, entonces me pusieron un televisor. Digamos que después que pasaron los días... los espacios. La casa, digamos que era muy grande, porque son estas casas súper grandes de cierta gente en particular en Estados Unidos. Pero yo solo, como mi espacio personal, la habitación y ya. ¿Y tus tareas, por ejemplo, te ponían ciertas tareas, tú tenías que cumplir ciertos requerimientos, o que entraste tú a trabajar en la casa? No, pues digamos que ellos eran muy, muy estrictos, muy meticulosos. ¿Eran estadounidenses? Sí, la mamá era de República Dominicana. Ok. Y el papá era de Florida, de Estados Unidos. Cuando tú dices meticulosos, ¿qué tan meticulosos, Laure? O sea... ¿Meticulosos problemáticos? Porque estoy empezando a leer que de pronto... Una cosa es ser meticuloso, de que tú eres una persona que tienes horarios, tienes estructura de trabajo, creo yo, sí, o sea, cumples ciertos, horarios en tu día a día. Pero, ¿qué tan meticulosos era esta familia? Bueno, en realidad muy meticulosos porque, ellos me dieron un horario y pues yo totalmente intenté regirme a ellos, pero con los niños uno entiende que a veces hay cosas que se salen de las manos. Claro. O sea, yo empezaba el día muy temprano, tipo 7 de la mañana. Me levantaba a hacerles el desayuno y de una les hacía, mientras los niños estaban dormidos, o sea, no despertados todavía, les hacía de una vez el almuerzo, les hacía la comida y les preparaba los snacks y dejaba todo listo para que luego fuera solo calentar. Preparaba como las actividades del día, todo, y cuando ellos se despertaban, que era más o menos a las 8, ya empezaba el trajín. Entonces era más que todo pues cambiarlos, cepillar los dientes, lavar la cara, alistarlos, y lo primero que la mamá quería que ellos hicieran era leer. Esa era una como de las tareas. Pero ella me daba horario muy justo, era como se levantan a las 8:15, y de 8:15 a 8:30 lavado de manos, cara, dientes. 8:30 a 9 leer libros, y a las 9 bajan al primer piso a desayunar. ¿Qué pasaba? A veces los niños se levantaban con más hambre, y si yo les daba el desayuno no a las 9 sino a las 8:40, ella de una vez me llamaba. ¿Qué es lo que está pasando? Mira que... ¿Ella te miraba por las cámaras? Sí. ¿Te tenían monitoreada todo el tiempo? Todo el tiempo. Ok. Y así con todas las tareas del día. Entonces, que el desayuno... Entonces, porque ellos tenían unos platos específicos para estimularles ciertas cosas en ciertos días. ¿Por qué les pusiste este plato y por qué no este? ¿Por qué les pusiste esta ropa y no esta? Eran demasiadas cosas y demasiados detalles que a la final, o sea, uno no puede dar con todo. No, y con niños yo siento que también cambia la dinámica, ¿no? Y de paso estaban muy pequeños, Laure. O sea, es bueno que de alguna otra manera se les implementaran unas normas, ok, son sus padres y tienen todo el derecho, pero hasta qué punto eso realmente pues rayaba, ¿no? Y tú venías de un contexto totalmente distinto y demás. ¿Cómo fue de alguna u otra forma acomodarte a eso? Fue muy difícil, y yo creo que esa fue la razón por la que me hizo cambiar de familia. Porque yo nunca logré adaptar. ¿Tú no te quedaste con ellos? No. ¿Cuánto tiempo duraste con esa familia? Yo duré más o menos de 2 meses. No hables. Sí. Fue muy difícil para mí coger ese ritmo en el que ellos iban de todo exacto, todo perfecto. Yo hablé con ellos mucho tiempo y yo les decía, es que ustedes están buscando la perfección, y ellos aún así no lo aceptaban. Era como, pero es que son niños, pero es que tienen que hacer las cosas así, y habían cosas demasiado que eran demasiado exactas para mí, y yo realmente no sabía si podía cumplir y llevar ese trajín, y más con niños, o sea...
¿Y los niños cómo reaccionaban, por ejemplo, a esas dinámicas bastante estrictas? Los niños estaban muy acomodados a la rutina, lo cual era muy bueno. Claro. Pero a ellos se les dificultó bastante adaptarse a mí también, y yo creo que por eso fue una de las razones por las que yo me cambié, porque ellos estaban en un proceso de separación de los papás, por lo que te digo que ellos llevaban mucho tiempo juntos con ellos en casa, y digamos que esa separación a ellos les costó mucho, entonces siempre que se iban era una pataleta absurda y lloraban por horas, y eso me atrasaba el horario. Y luego pues los niños ya no querían hacer nada, se levantaban de mal humor o no querían tomar la siesta. A ellos les costó muchísimo adaptarse. No, y que no fue una transición, o sea, fue literal, nos vamos. Venimos de estar todo el tiempo con nuestros hijos y contratamos de la nada una niñera y nos vamos. Entonces, pues, no creo que haya sido ni siquiera una transición de alguna u otra forma. Y para ti también, que estabas acompañando ese proceso y te lo sumaste de una vez con todo. Pues bueno, hágale pues, ¿no? Hágale pues, para eso vino. Entonces mira a ver cómo lo resuelve. Entonces definitivamente no conectaste con esta familia. No pudieron acomodarse. Fue muy duro, o sea, en un punto que yo lloraba todas las noches. Los niños ya de tantas pataletas y tantas cosas me cogieron rabia. Y llegué a ese punto en el que me empezaron a pegar, me empezaban a gritar, no me hacían caso, salían corriendo fuera de la casa, o sea... ¿Y en esos casos qué hacían los papás, Lauren? Los papás nunca, o no ante mí, los reprendieron de forma correcta. Es decir, ni siquiera nunca les decían nada. Siempre la atacaban contra mí, siempre decían como, ay, pero es que tú estás haciendo las cosas mal, tú no sabes cuidar niños, tú no eres... Siempre digamos que de alguna manera me recriminaban a mí, no sé si sin ver, de pronto a ellos los trataban diferente, es decir, les llamaban la atención, pero eran niños, entonces no era como, oye, hablamos después, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Entonces era muy diferente y yo siempre sentí que ellos me atacaban a mí. Obviamente eso explotó en un punto, yo pude hablar con ellos en muchas ocasiones, pero ya al final dije como... no va más. No. Esto no es lo mío. Sí, no. Y fue muy duro porque claro. Yo sentía que estaba en el lugar correcto, pero con la familia incorrecta. El sitio, o sea, a nivel de comodidad y todo, ¿estabas bien? Sí, porque ellos llevaban una dieta muy parecida a la que yo llevo, un estilo de vida muy saludable, parecido al que yo hago. Tenían cerca una estación de tren, mis amigas estaban cerca, estaba a una hora de Nueva York, como que todo se había dado en ese sentido, pero con la familia no pude conectar y fue muy difícil la decisión, pero a la final la tomé porque yo sentí que mi salud, tenía mucho riesgo, y también la de los niños, porque a la final ellos no me hacían caso, no estaban comiendo, no estaban durmiendo, entonces también ellos iban a enfermar y eso se nota en el humor con el que se despertaban. Bueno, entonces no pudimos conectar con esa familia y decidí. Duran 2 meses, me dices. Sí. Tomas la decisión de cambiar de familia. Esta vez, ¿cuántas entrevistas tomaste con tu segunda familia? Fueron muchas entrevistas esta vez, sí, porque yo dije, ese fue uno de los errores. No lo repetiste entonces en esta ocasión. Ok. No, tuve muchas opciones, pero yo pues realmente siempre como que mi anhelo fue estar cerca de Nueva York para poder disfrutar de la ciudad. Entonces muchas de esas opciones eran fuera del estado y como que no las consideré. Y una opción era lo que para mí era la buena opción y yo vi que podría funcionar. Sin embargo, pues era bastante solo, ¿sí? Era una casa rural, llamémoslo así, en términos así como colombianos para poder entendernos. Entonces, pues no, como que yo decía, yo no sé si sea una buena idea, pero lo voy a hacer aparte porque las au pairs cuando hacen rematch tienen tiempo limitado. Entonces, o sea, solo tienes ¿cuánto tiempo? Ok, para escoger una nueva familia. Para escoger una nueva familia. Si dentro de esas 2 semanas no escoges familia, te devuelven automáticamente. O sea, tu visa se cancela y te tienes que devolver. Ok. Llegas a donde esta familia que escoges tú quieres estar cerca de Nueva York. ¿Qué pasa? ¿Cómo te reciben? ¿Cómo es esta vez? Es muy diferente porque sus personalidades, uno se da cuenta las personalidades, como cada mini cultura en cada familia, y es muy diferente. Ellos no eran como tan amorosos, tan exigentes, ellos eran mucho más relajados, ni tenían horario las niñas, pues del colegio y eso, pero
llegas a cuidar 2 niñas ahora. 2 niñas. Ah, ok. ¿Cuántos años tenían las chicas? Una casi recién nacida de 4 meses. No, súper chiquita, de por Dios. Y la otra niña tenía 6 años. Bueno, un poco más grande, pero 4 meses es demasiado chiquita, era una bebé. Súper bebé, sí. Y cambias, ¿y qué tal? Cambia el ambiente, cambia la casa, Claro. cambia el espacio, pero mucho O sea, una cosa diferente. de cielo y tierra. Porque las niñas tenían mucha más disposición, eran mucho más tranquilas, sus juegos eran mucho más calmados, eran mucho más fáciles de llevar. Es decir, yo les decía, siéntate aquí, y ella se sentaba ahí. Y la bebé, pues era una bebé. Entonces era mucho más fácil el trabajo y mucho más sencillo de llevar toda mi rutina. Yo les cocinaba igual, pero pues todo era mucho más llevadero para mí. Yo estaba mucho más tranquila, no tenía tanto estrés. Que igual la bebé a veces pues sí molestaba como cualquier bebé, pero eso hace parte también de la experiencia. Pero lo normal, ¿sabes? Y los papás sí eran muy tranquilos, como muy claros en sus directrices, pero también pues no tan exigentes. Y eran como, queremos que le leas este libro hoy, queremos pero ya sí, dentro de las medidas posibles. Entonces sientes que la dinámica con esta familia cambió para bien. Al inicio para bien, sí. Al inicio. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Cuánto duraste con esta familia? Con esta familia duré 3 meses. ¿Y qué pasó en esos 3 meses? Todo fue muy bien, pero después de un tiempo como que todo se empezó a aplanar, en el sentido en el que yo estaba en la mitad del bosque, literalmente, porque estaba en la parte superior del estado de Nueva York, y como que yo me vi en la necesidad de empezar o sea, como a trabajar en mí, como no solo dedicarme a trabajar, porque aparte tú como au pair, tu hogar es tu trabajo. Ok, sí, eso te iba a preguntar, para que sigas continuando y nos cuentes. El tema de ser au pair te da tiempo libre, o sea, tú tenías una vida social, tú tenías tu espacio de alguna otra manera para ir a la ciudad y demás. ¿Cómo manejabas eso, Laura? Se supone que sí, que tú puedes tener estos tiempos libres, pero eso va a depender mucho de la familia, porque No es obligatorio. sí es obligatorio, es decir, ellos tienen que darte tiempo libre y tú tienes un límite de horas a trabajar. Eso, ¿cuántas horas trabajas, por ejemplo? 45, el máximo. No puedes trabajar más de 45 por Ok. ley, o sea... Por semana, 45 horas por semana. Ok, ¿cuánto estabas trabajando tú más o menos por día? Bueno, por día en la segunda casa eran como, no sé, 6 horas. Ok, y ya quedabas libre a tu disposición. Sí, y ellos, por ejemplo, si yo no cumplía las 45 horas a la semana, no pasaba nada, sí, ellos simplemente igual me seguían pagando el mismo salario, etcétera. La primera casa, para que tú veas la diferencia, si yo no cumplía las 45 horas, ellos me sumaban esas horas a la siguiente o me pagaban menos. Ok, Entonces, eran bastante rigurosos. Eran bastante rigurosos en eso. Entonces, tú sí tienes espacios en los cuales tú te puedes distraer, hacer tus cosas, dedicarte a ti, pero eso va a depender mucho de la familia, porque en el estado en el que yo estaba, en el lugar en donde yo estaba, yo no me podía mover por mí misma, porque yo no tenía carro, la familia no me daba carro, y pues como que no puedes caminar en la autopista, los Ubers allá son carísimos, y pues yo no tenía medio de transporte, no había tren cerca, el tren quedaba como... Estabas a la deriva, mejor dicho. Exacto. Entonces como que ese tipo de cosas no me permitía hacer mucho más que o depender que ellos me trasladaran, que no siempre se dio, y al inicio fue chévere porque ellos se veían interesados en eso, pero lo que te digo, con el tiempo pues eso ya dejó de importar y ellos lo dejaron de hacer, y las pocas amigas que yo tenía estaban muy lejos y no siempre podían o pasar por mí o prestarme el carro o lo que sea. Entonces como que toda esa experiencia fue disminuyendo, y yo llegué a un punto en el que básicamente estaba muy sola porque no podía ir al gimnasio, no podía ir a un parque, no podía salir de la casa, tampoco veía a mis amigas. Ellos pues hacían sus cosas y habían semanas en las que yo solo hablaba con las niñas, así presencialmente. Hubo también algo que cambió y fue la cuestión de la comida, porque ellos tenían una dieta muy específica por su religión,
y en esta pues como que casi no comían proteínas, y digamos que cambiaban muchas cosas a las cuales yo estaba acostumbrada, y pues eso a la final yo les pedí como unas especificaciones, como que me trajeran muchas verduras y también si podían proteína, huevos y eso. Y a la final del mes, pues en los 3 meses, ya en el segundo mes ya dejaron de hacer eso, dejaron de traerme las cosas que yo había pedido, dejaron de hacerme favores, dejaron como de hacer cosas por mí, sino que lo tomaron por hecho, y pues ellos tenían como sus cosas también, pero obviamente mi experiencia fue disminuyendo en ese sentido. Ok, o sea, ¿tú eras una empleada o eras parte de la familia? Es una distinción muy difícil de hacer, porque yo sentí en la segunda familia que sí me trataron como una persona de la familia, me integraban y ellos me trataban como si fuese una persona de la familia, cosa que no pasó en la primera, porque realmente ellos, apenas yo llegué, ellos me dieron un uniforme de persona de servicio y me dijeron tienes que usar esto, porque ellos inventaron una excusa de que era que porque proteger mi ropa, para que no me dañara mi propia ropa, pero pues ¿tú cómo te sentiste? Marcaba una diferencia. Claro, claro. Como pues una distinción, ¿no? Como claro. Tú eres esto, estos somos nosotros y cada quien cumple su rol, ¿no? Sí. Y pues además que ellos sí no les importó y ellos me empezaron a poner labores de la casa que yo no tenía que asumir, como cocinarles, como trapear y barrer toda la casa, como hacer cosas, limpiar, cosas que yo no tenía que hacer adicional a los niños. Entonces pues yo la verdad no sentí esa distinción con la primera familia. ¿Y esta segunda? No, ellos sí eran muy respetuosos en ese sentido. ¿Qué fue entonces lo que... ¿Tú cuánto duraste en la experiencia? Entonces, 6 meses. Ok, tengo entendido que es 1 año. Es 1 año. ¿Qué fue lo que colmó el vaso para que tú dijeras, no, esto no más, me devuelvo para Colombia, se acabó la experiencia? Pues básicamente era que yo me sentía en un hueco muy sola. El programa no te ayuda en esos sentidos, porque tú como, o sea, sientes que vas con la compañía del programa, pero a la final estás allá sola. Entonces yo no hacía nada como de ejercicio, no estaba comiendo bien, eso llevó a enfermarme, me dio anemia. Adicional, emocionalmente estaba muy mal porque no tenía como esos grupos de apoyo que suelo tener presencialmente, y con la familia pues a ellos no eran demasiado interesados por cómo yo me sentía, entonces eso tampoco les fue de mucha importancia. Y lo que es pues mi salud física y mi salud mental me llevaron como a sentirme demasiado mal, como que yo sentía que yo no sabía para dónde iba realmente. Y yo lo hablé con muchas personas, me cuestioné muchas cosas, me cuestioné incluso salirme del programa, quedarme y trabajar en otra cosa. Pero a la final como que yo sentí que eso realmente no había sido para mí. No directamente ligado con los niños, aunque es una gran responsabilidad, sino como con la experiencia de estar allá. Porque desafortunadamente yo iba mucho a Nueva York y eso me permitía como conocer muchas cosas, pero después de un punto ya eso ni siquiera me estaba ayudando a sentirme mejor. Entonces yo decía, pero ¿por qué entonces sigo acá? Y yo creo que eso fue la gota que colmó el vaso, la verdad. Enfermarme mucho porque mi cabello se empezó a caer, yo subí muchísimo de peso, mi piel obviamente se veía como yo estaba, se reflejaba en la piel. Pero más allá era como esa soledad, a pesar de que yo no estaba sola, porque yo tenía 2 niñas todos los días y los papás, bueno, ellos no estaban tan presentes ahí, pero igual ellos estaban ahí en la casa, entonces como que esa soledad con la que yo sé que muchos migrantes han tenido que lidiar, pero yo realmente no lo acepté, o sea, como que no, decidí no. Sí, porque hay gente, lo que tú dices, hay gente que de pronto dice, ok, vivo con esto, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto indirectamente incluso ese tema de la soledad, de migrar, estar en un nuevo país con nuevas culturas, lo que tú dices, diferentes formas de comer, de vestir, de estar, de hablar incluso, hasta qué punto eso afecta? Y mira que me da mucha curiosidad porque tú mencionaste algo muy importante que no quiero dejar pasar, y es que no había un acompañamiento como tal del programa. Entonces estos programas realmente solamente les importa mandar mano de obra
y que sean efectivos y ya, porque me parece grave, ¿sabes? Porque es que no te estás enfrentando a algo mínimo, estás trabajando en otro país, con otras culturas, con otro idioma. Entonces el hecho de que no haya ni siquiera un acompañamiento psicológico, pues grave, ¿no? Sí, y más... ¿De pronto hubiese sido distinto? ¿Tú crees? Yo creo que sí, o sea, es que el programa debería participar activamente en saber cómo se siente la au pair, porque ellos te tienen como una coordinadora que te hace preguntas constantes acerca de cómo te sientes y eso, pero de ahí no pasa, porque en la primera experiencia yo decía que me sentía mal, me dijeron, bueno, te vamos a pasar a un apoyo psicológico, y el apoyo psicológico no tenía citas. Ok, entonces, sí tienen un programa. Yo nunca pude hablar con alguien. No había, no cubría la necesidad. Sí. Ok. Entonces como que me asignaron una chica que me dio como tips y asesoría sobre cómo hacer, o sea, era como una ex au pair que me decía básicamente como, oye, mira, yo te recomiendo hacer esto, te recomiendo hacer esto, pero no un apoyo profesional. Igual sigue siendo muy general, ¿no te parece? Porque la experiencia de ella no es la misma tuya, no es la misma que va a tener una posible persona que nos está escuchando y se vaya, otra persona que de pronto está allá, son distintos. Entonces de pronto es algo muy general, ¿no? Se queda en eso, en lo grande, en lo máximo, pero no está ahí realmente en eso. Bueno, llegas a Colombia, tomas la decisión de venirte, llegas a Colombia y tú sientes el cambio. Totalmente, en mi estado de ánimo, físico. Yo siento que haberme devuelto fue, y como me sentí, como me siento ahora, fue una demostración que tomé la decisión correcta. Porque obviamente nada se compara a lo que yo estaba sintiendo allá, a cómo me estoy sintiendo ahora, y como a pesar de todo, pues que el regreso no es fácil igual, porque es como renunciar a todos esos sueños, a todas esas metas, y que abiertamente yo lo acepté como un fracaso. O sea, el programa duró 1 año, yo duré 6 meses, yo fingí, o sea, yo pensé que había encontrado la familia perfecta y tuve que hacer rematch. Claro. Como que fueron muchos fracasos que yo realmente acepté, pero también yo sabía que estaba la posibilidad, por lo que migrar es una incertidumbre. Para todos, claro, de alguna otra manera estaba ahí presente que quizás no era fácil y que en algún momento podía tornarse de esta manera. Bueno, pero lo importante fue que llegaste, cambia absolutamente todo en tu vida y dices, ok, en este cúmulo de decisiones de pronto no tan agradables, al parecer tomé una buena decisión. Sí, yo no me arrepiento de haberme vuelto, la verdad. Extraño cosas como ir a Nueva York cada fin de semana, como viajar, como conocer nuevas personas, pero siento que la vida te va dando esos espacios, pero yo pues realmente estoy demasiado feliz de haber vuelto, demasiado. ¿Qué cambió en ti la experiencia? ¿Qué movió? ¿Qué es diferente hoy en día en Lauren después de haber vivido esta experiencia como au pair en Estados Unidos? Yo siento que yo antes era una persona como muy blanda en el sentido emocional, ¿sabes? Como que no tenía un carácter tan fuerte y no era como tan dura en muchas cosas. Y a pesar de que no es que no es que haya cambiado, siento que eso ayudó a fortalecer mi carácter, ¿sabes? El poder decir, oye, no pertenezco a este lugar, o esto no me está haciendo bien, o no voy a permitir esto, o estas personas están abusando de mí, no valoran mi trabajo. Entonces ese tipo de cosas siento que me ayudó muchísimo a fortalecer el carácter. Y también en mi inglés mejoró mucho. ¿Volverías a hacerlo? Yo no sé si para ser niñera, y no sé si lo haría en Estados Unidos realmente. Yo volvería a Estados Unidos, a Nueva York específicamente, a pasear, pero yo no creo que para vivir, o sea, realmente no es mi lugar. Pero yo, si migro en algún otro punto de mi vida, ojalá no sea para cuidar. Ok, descartado. Sí, no. Au pair, ojalá. No. Para Ojalá otra cosa, conocer, tal. ¿Otra oportunidad de trabajo, sí te animarías? Sí, podría ser. Y bueno, ¿y qué le dirías a alguien que nos está escuchando, Lauren, y en este momento esa persona está decidiendo a vida o muerte si se va del país como au pair? ¿Tú qué le dices? Pues tengo muchas cosas por decirle. Primero, que piense muy bien si eso es lo que realmente quiere para su vida, que se imagine en espacios chéveres, viajando, disfrutando, conociendo gente, pero también se imaginen esos espacios no tan chéveres como
cuando pasa un problema con la familia, cuando los niños no te entiendan, cuando estés cansada de cocinar y ya no quieras más con eso, porque pues proyectarse en esos espacios también malos te va a ayudar a tener una perspectiva de toda la experiencia, porque sí trae muchas cosas como chéveres, y el programa y la agencia o lo que te impulse a hacerlo te va a vender esa idea como lo máximo, pero también hay muchas contras como muchas experiencias. Entonces siento que hay que tener eso muy claro. También hay que tener muy claro el por qué me voy, porque ese por qué me voy va a ser lo que te va a sostener cuando tú te quieras devolver. ¿Sí? Me voy porque quiero viajar, me voy porque ya no quiero vivir en Colombia. Ese tipo de cosas son lo que a uno lo sostiene, porque cuando tú ya te das cuenta que en tu presente ya nada está funcionando para ese objetivo que tú te planteaste, ahí tú dices, no, ya tengo que moverme aquí. Pero si aún sigue funcionando, pues tú te cuestionas. Entonces siento que hay que tener muy claros esos objetivos. Y si se deciden hacerlo, escojan muy bien la familia, porque por favor, hagan entrevistas, bastantes, ¿cierto, Lauren? Por favor, enfaticemos en eso, hagan muchas entrevistas. Sí. Me parece algo importante que hablemos, y es el tema económico. Siento que lo estábamos dejando pasar por alto, es algo importante porque de alguna u otra forma, para nadie es un secreto que uno necesita dinero para sobrevivir, para cumplir sus sueños y demás. Eso es un capitalismo. Sí. Y estamos viviendo acorde a eso. Ya las discusiones de acuerdo a que tan bueno, no, aparte, la tendremos otro día. Entonces, ¿vale la pena? ¿A nivel económico vale la pena? Personalmente no. Es decir, yo no le recomiendo el programa a una persona que tenga como objetivo hacer bastante dinero. Hay muchos otros programas que te pueden funcionar, como Work and Travel, o como tal vez irte a trabajar en otra cosa, pero como au pair lo que se gana no es mucho, y eso pues no te va a servir mucho para ahorrar, porque aparte en un estado como Nueva York es carísimo. Entonces o disfrutas o ahorras, tienes que elegir. Entonces yo recomendaría más el programa para personas que, no sé, quieran vivir literalmente como estadounidenses, o quieran aprender su inglés, o simplemente amen los niños y sientan que es una buena forma de trabajar. Pero como un tema económico, ya como para ahorrar, como para invertir en otras cosas, yo pensaría o recomendaría otros programas para migrar. Perfecto. Laura, muchas gracias por contarnos tu historia, por estar acá en la sala. Espero volver a tenerte. No sabemos qué otras historias surjan. Yo sé que de pronto hay mucho por contar y nos gustaría andar mucho en este tema tan importante. Te agradezco mucho por haber estado acá. Gracias a ti por la invitación y gracias a todos por escuchar. Y también muchas gracias a todos por estar acá presentes, por haber llegado hasta el final. Espero encontrarlos en un próximo episodio de La Sala. Y pues nada, un abrazo gigante.